Así que ya está Osvaldo conmigo y voy a seguir conversando sobre los resultados electorales y con amigos, que además, que es lo más bonito de hacer este ejercicio, querido Osvaldo. Te mando un abrazo, gracias por estar con nosotros. Hola, querido Fernando, muy buenos días o tardes ya. Un gran abrazo. Aquí un poco, bueno, como siempre, tú sabes, preocupado en este ejercicio diario que es vivir acá en Guayaquil. Bueno, respirar es un altísimo riesgo, ¿no? Lamentablemente, el día viernes estaba en una actividad X, en un entrenamiento privado, y les decía, he perdido la cuenta de amigos que han sido asesinados en Guayaquil. Y concluyendo la conferencia, me enteraba del asesinato de un amigo desde la infancia, que fue el abogado Carlos Zambrano, era vecino mío en La Ceiba. Claro. Especialista en derechos humanos, trabajó en la Defensoría del Pueblo, coincidimos en la universidad con él también. Compartíamos algunos chats, lo conozco desde que tengo uso de razón. Sí. Y me dio muchísima pena porque, bueno, pues ya perdí la cuenta y estoy tratando de luchar por no perder la capacidad de asombro, porque debe ser el sexto amigo que muere en esas circunstancias. Hasta el segundo me daba taquicardia, tenía que sentarme, respirar profundo, y ya se está normalizando, lo cual me hace sentir muy mal, sumado obviamente al luto de que ojalá esto no termine como el 99% de los casos donde los autores intelectuales nunca son descubiertos. Así que paz para tu alma, consuelo para su familia y justicia para sus asesinos. Y memoria para su nombre, que era un buen tipo, Carlos. Y dicho eso, Osvaldo, es esta angustia la que lleva a los resultados electorales, es esta necesidad, digamos, urgente de respuestas que no llegan y que desesperan, que exasperan, que terminan incluso por obligarte a anestesiarte artificialmente, lo que tú decías, ¿no? Ya no puedo lidiar con esto, así que miro para otro lado, o trato de no afectarme tanto, porque si no la vida se vuelve invivible. Eso lo que se manifiesta a través de la votación de la consulta es un rechazo a la realidad, más que al gobierno, más que a Daniel Noboa, más que a algo concreto en cuanto a su gestión, a esta realidad que nos abruma ya desde hace algunos años y que francamente termina por ser dolorosísima. Los procesos plebiscitarios generalmente son procesos donde se plantean tesis, ¿no? Más que todo, tú planteas un determinado tema para poder legitimarte la ejecución o el hacerlo, el materializarlo. Entonces tú planteas una determinada tesis, doctrina, constitución, etcétera, y finalmente la gente lo ratifica o no, te respalda o no. En eso es un triunfo generalmente el que la gana totalmente. O sea, es como el mercado bursátil, ¿no? A más alto el riesgo, más la ganancia, del mismo modo la derrota. Me parece que el gobierno se la jugó totalmente en esa consulta porque se estaba evaluando directamente la gestión del presidente. Ahora, por el otro lado, tal vez no es un triunfo, digamos, de exclusividad de nadie, porque, a ver, no nos engañemos, vi cosas que Carlos Julio Rosemena me hubiera dado una palmada. ¿Ves? Yo te dije que solo falta que un burro vuele, una vaca vuele. Vi en el mismo bando a la señora Panchana, al mismo bando al señor Diego Ordóñez, a Payares y a Rafael Correa. Digamos, no lo vi digamos, en la misma orilla del no, lo cual pues, no se puede interpretar como triunfo, pero creo que directamente el correísmo es el gran ganador por dos razones. La primera, porque su Biblia, que es la Constitución, fue ratificada por el 60% de la población. Su legado, digamos, su presencia en el marco normativo. Y segundo, con este conflicto que tienen entre potenciales candidatos locales, creo que sacaron a relucir a su equipo B como voceros en la campaña, ¿no? Gente muy valiosa, por si acaso, ¿eh? Pero que no han sido considerados en la primera línea de las candidaturas, como Mauro Andino, la doctora Luzurraga, o Lucirraga, ¿no? Luzárraga, sí, Mónica Luzárraga. Bueno, esta chica, Verónica, entiendo que es socialista, pero digamos que la tendencia. Entonces, me parece que suben una serie de cuadros muy interesantes que ojalá la izquierda los aproveche. Y en ese sentido, bueno, la verdad, yo me concentré tanto en la cuarta pregunta, que creo que valía todo, era el todo o nada, el accesorio. Y realmente en el transcurso ya de la campaña había temas que yo decía, bueno, a ver, creo que por ahí lo comentamos con prensa, redes. Si esto se define por vocerías, él no gana.
y realmente la distancia era, no te puedo decir ni astronómica, ni siquiera, simplemente fuera de lugar. O sea, tenías a la sub-12 jugando con el Real Madrid, contra el Sí. Real Madrid. Realmente las vocerías a favor del sí, digamos, no solo a nivel de estos influencers, digamos que al final es un trabajo, pues no, me imagino que, no sé si se ve, a partir de diciembre sabremos si siguen o no trabajando, pero Oh. las mismas vocerías oficiales, ¿no? Que la ministra de Trabajo cuestionando los décimos, el presidente poniendo en duda la seguridad social. Mira que me pasó algo muy curioso ayer, ¿no? Ayer me di cuenta que de las pocas instituciones horizontales que hay en este país, una es el Seguro Social. Ayer, por un Okay. tema de salud de la familia, me encontré a un obrero, un señor que limpiaba, barría, a otro señor que era oficial, digamos, estaba con el overol de una compañía de transporte público. Estaba yo, consultor independiente, estaba un gerente bancario, o sea, realmente creo que no hay mayor horizontalidad que todos en la fila que la seguridad social. Y una serie de eventos, digamos, que finalmente terminaron en una derrota para mí muy grave para el gobierno, porque esto es como en la colonia, pues, ¿no? Cuando nos dimos cuenta que no eran inmortales, nos rebelamos, ¿no? Cuando el primer español se cae del caballo y se mata, los indígenas nos dimos cuenta de que no eran inmortales y empieza la rebelión en todo el continente. Eh, entonces yo creo que es un hecho porque torna o muestra la vulnerabilidad del jefe de Estado. Y ya, bueno, se vienen otros escenarios como las seccionales, etcétera, etcétera, pero yo creo que se juegan muchas Pero, cosas. oye, pero analicemos algo, porque hablando de esas vocerías, una es Natalie Morillo, lo hizo muy mal y fue premiada con el Ministerio de Gobierno, que es el que te otorga la capacidad de generar diálogo político. Entonces, ¿cómo se explica la lectura del gobierno? Ahorita lo veníamos hablando también un poco con Pedro Donoso, esta lectura que más bien propone las mismas vocerías o propone radicalizar su comportamiento a través de intenciones como la de Álvaro Rosero, a quien termina por reemplazar la propia Morillo. Mira, lo que pasa es que a ver, la disputa, digamos, de vocerías fue prácticamente entre cuadros versus influencers, ¿no? Porque la izquierda sí tiene cuadros, digamos. Por ejemplo, a ver, yo creo que de la bancada de ADN, probablemente Castillo debe ser de los pocos que no confunde Australia con Austria, por decir. Entonces, seguramente alguien más no debe confundirla, ¿no? Pero por decírtelo, ¿no? Incluso los cuadros, porque yo creo que es un tipo con solvencia intelectual. Lo que pasa es que es como un abogado que te toca defender determinado. Yo no vi, digamos, solvencia o contundencia, precisamente porque el gobierno o ADN no es una agrupación política per se, es una coyuntura corporativista, muy de la plutocracia que estamos viviendo en este momento, pero no es pues alguien que viene militando mucho. Tal vez Lazo sí tenía eso, ¿eh? O sea, los Ecuador Sí, no. Lazo se financió la construcción de personas que conformaban un partido que fueron 10 años la única opción de oposición o llevaron la bandera de la oposición y que al final puede haber resultado en lo que haya resultado. Muchos decíamos, ¿sabes qué? Oye, no saben, no conocen el aparato burocrático, no saben mucho del sector público, pero al final no se podía negar la preparación académica de algunos que venían 10 años acompañando a Lazo. Hoy eso parece inexistente en el entorno cercano del presidente. Indudablemente, o sea, gente formada no era indudablemente algunos amigos, pero fue un rotundo fracaso el gobierno, pero rotundo y absoluto. Ahora, con todas sus carencias, mira, no recuerdo, pero seguramente en estos micrófonos también lo dijimos, el momento que Lazo perdió la consulta, yo creo que el gobierno se terminó. El tiempo era como un enfermo terminal. El tema es el cuándo, pero aproximadamente será en no más de tanto tiempo. En cambio, acá Novoa tiene una ventaja. Es como cuando, no sé si te ha pasado que un médico te ha dicho, lo bueno es que estás joven, te salvó tu juventud. Por tu juventud, esa gripe a los 60 te hubiera matado, ¿no? Entonces, yo creo que la ventaja que tiene Novoa sobre Lazo, que cada vez se parece más, precisamente es eso, la juventud, el presentar esa inmunidad que ya, digamos, como el gato, ya las vidas se le están acabando, que te da el terno nuevo, porque en eso el correísmo le es complicado, por eso le va tan bien con su equipo B, digamos, manda al segundo equipo, el equipo de la reserva, digamos, los voceros del correísmo, por lo menos los candidatos, y por eso le va tan bien, porque
Lamentablemente, para bien o para mal, si tú comparas en función de proyectos, aunque yo creo que ese es el gran defecto de ADN, que no tiene un proyecto político ni un proyecto nacional, si tú los comparas ya en el campo de lo nuevo, es imposible para el correísmo competir contra ADN. Básicamente, el uno tiene 2 años en la escena, el otro 20, con todas sus virtudes y defectos. Entonces, en ese escenario creo que a Novoa le salva eso, el tiempo, la juventud, pero ahí la gran pregunta sería si finalmente lo asimilan, aprenden algo, porque las crisis son para eso, para aprender. Si Claro. aprenden este resultado, y bueno, por lo pronto entiendo que el presidente está de paseo, de vacaciones, o está, no sé, ahí algo. Hablemos de eso, porque esa necesidad de aprendizaje, esa necesidad de lectura también de las personas, de cómo está capturando el gobierno este momento y cómo va a redefinir su identidad. Le mencionaba yo a Pedro Donoso que los movimientos en Cuenca y en Cotopaxi y en Imbabura fueron movimientos meramente ciudadanos, era ciudadanía autoconvocada, que no tenían una bandera partidista, si se puede. Y eso también es un mensaje, Osvaldo. Y la pregunta, yo creo que la pregunta central que me hacía convocar esta entrevista era cómo deben las organizaciones políticas, incluido el propio gobierno nacional, redefinir sus identidades para conectar con un pueblo necesitado de participar. Me decía Pedro que es bajísima el porcentaje de nulos y blancos, por ejemplo. Entonces el pueblo quiere manifestarse, además se autoconvoca, a desempolvado su capacidad de autoconvocarse por un propósito, y en ese propósito no ha involucrado a los partidos políticos. Los partidos políticos tienen la necesidad de reconectar. ¿Cómo lo deberían hacer y cómo deberían revisar sus identidades para poder llegar a esa reconexión? Bueno, tienes una seccional muy cercana. Y lamentablemente la relación entre el presidente y las plazas más grandes no ha sido buena. El tema con Guayaquil es espantoso, pues, ¿no? Pero un permanente, en un momento que la ciudad vive su peor crisis, probablemente de inseguridad de los piratas, no hay, pues, digamos, una colaboración mutua, no hay, pues, digamos, entiendo que hay un permanente, eso no lo digo yo, lo dice la misma voz municipal, permanente boicot desde el CERCOP. Bueno, el gobierno plantea que están mal planteados los procesos, pero en todo caso eso retrasa a la ciudad. Entonces la relación entre el gobierno, mira el caso de Cuenca, yo creo que Zamora es el que mejor parado ha salido, ¿no? El tema de Cuenca es súper interesante, como sin romper un vidrio, sin romper una rama, la ciudad de manera masiva se levantó por el tema del agua. Hay, por ejemplo, hay preguntas que yo me hacía, ¿quién lo asesora en materia del austro? Mira, yo llevo 20 años trabajando en el austro, no hay un proceso seccional en el que no he estado involucrado trabajando. Y algo que me queda claro es siempre lo delicado que es el tema del agua en el Azuay. En el austro el tema del agua es súper sensible. Entonces, la pregunta que yo me hacía, ¿a quién le habla el presidente al oído? ¿No tiene un asesor, un secretario que le explique, oye, mira, el tema del agua es súper, no nos metamos en esto que nos va a provocar un problema y una derrota? Y así sucedió. Entonces, yo creo que se vienen las seccionales, donde el gobierno o logra persuadir a la gente de que lo ideal es tener un presidente para que trabajen juntos, porque está claro que no pueden juntos, o de lo contrario, habría una respuesta similar a la de la última elección. Mira que tiene conflictos con el alcalde. Bueno, el alcalde de Quito acaba de como que un poco, digamos, elevar el tono. El caso del alcalde de Cuenca es permanente, el de Guayaquil ni te cuento. Las prefecturas tienen otro rol, más por su, digamos, por su dinámica, que es más rural, más de cantón, más de periferias, pero está claro de que el único, al menos en términos electorales, el único proceso a la vista es el seccional. Y ahí el gobierno creo que se juega muchas cosas, porque ya es la antesala de cómo queda estructurado el tema post para las elecciones presidenciales. Así como me decía, se acabó el gobierno de Lazo cuando pierde la consulta. El gobierno de Noboa, perdiendo las seccionales, estaría en igual situación o entraría en una situación similar. Mira, cada elección es totalmente distinta a la otra. No, ahora, yo que soy honesto y hay que ser siempre honestos intelectualmente. Acabo de estar en las periferias de nuestro país y me tocó regresar por la Payatanga Colta, la cual venimos vociferando, y realmente te doy la buena noticia, ya están rehabilitándola, y hay un letrero de correísmo, un letrero enorme de que ya han hecho la contratación. Creo que la obra cuesta 50, 45 millones de dólares, pero bueno, eso es una buena noticia.
Y en eso, una vía que yo uso habitualmente, una vía una barbaridad, es integral, literalmente, desde prácticamente desde pulverizada. No, una locura. Y en invierno ni te cuento. Y ya la están reventando y vi un letrerote que decía obra del gobierno, ya hasta me acomodé los lentes y para ver si no era un letrero antiguo no sé, pues, hasta muy no me dio algo ¿no? Y decía gobierno de Novoa, ministro, entonces a buena hora. Entonces, ojalá el gobierno tome ese rumbo de escuchar a estos influencers que le dicen que la obra pública es mala, que el Estado es perverso. O sea, yo creo que sí hay un camino para el gobierno, pero ese camino es un cambio de rumbo conceptual y sobre todo en la gestión, que tiene que entender el rol que tiene la obra pública en una economía como la nuestra. La inversión privada jamás va a llegar a un país chiquitito cuando tiene ventajas en Perú y Colombia y jamás va a venir a un país tan inseguro. Entonces, yo creo que la realidad es lo público. Claro, terminamos la conversación con Pedro Donoso hace un momento diciendo, ok, el gobierno careció de aquello que le había sido efectivo durante todo su tiempo, que gobernando se ha mantenido en la tarima, que era la construcción de este enemigo interno, que la mayor parte de las veces ha sido Correa, el correísmo y Luisa González y todo lo que se relaciona con la orilla opuesta, en otras ocasiones incluso hasta la Corte Constitucional. Pero el asunto es que eso conformaba una identidad. Yo soy porque me opongo a ese, ¿no? Lo que decía, yo soy lo nuevo en contraposición de ese, y a ese le conocemos no sé, ¿no? Las costuras hace mucho rato. Y yo me pongo a eso. Ahora que no hay enemigo interno, el gobierno tiene la carga, si se puede, de definirse un poco más ideológicamente, de decirnos un poco más qué es lo que busca representar. A ver, lo que pasa es que el gobierno ya está definido pues, ideológicamente, ya decidió un camino que está claro que es el de, digamos, de estar cerca de Trump. Pero no ha sido explícito tampoco en ello. No, pero hay esto, pues, tener aquí hablar de derechos humanos cuando recibes a un potencial genocida o sospechoso de crímenes de guerra, como el jefe, creo que el ministro de Guerra de Israel, que estuvo por acá, de seguridad. El tomar postura, o sea, yo creo que ya ha tomado una postura, en ese sentido no creo que hay nada blando ni nada tibio, como dice Correa. Lo que está claro, al menos desde mi perspectiva, es que el gobierno tiene que tomar un camino, porque hay algo, tú sabes que Dios perdona, pero no el tiempo. Y por más que nos quieran vender que son 6 meses de gobierno, Novoa ya tiene medio mandato, ¿ya? Y Novoa tiene 2 años, un poquito más creo ya de gobierno, y todas esas cosas empiezan a acumularse. Lo que pasa es que no ha tenido una alternativa todavía, y bueno, hay un triunfo, digamos, conceptual, como fue la consulta, y el correísmo lamentablemente no lo ha sabido capitalizar por su conflicto interno. Está claro que el gobierno, si no hace un giro de rumbo, pero olvídate de ser ideológico, sino en la gestión, de hacerle entender que la única vía es lo público. Yo no veo otro camino. O sea, si vas a esperar que venga la nación extranjera, pasarán 3 generaciones más. Hay que crear esas condiciones para que venga esta nación extranjera, y para eso hay que darle facilidades a la gente, vialidad, seguridad, salud pública, etcétera, etcétera. Porque nadie va a invertir en un país, porque mira, por ejemplo, ayer leía, Ecuador va a cerrar con 50 muertes violentas. Claro, eso es Ecuador, pero si solo computas la costa, sobrepasa las 100, lo cual es extremadamente espantoso. Entonces, para mí la vía es este giro, pero yo no siento que el gobierno está interesado en el asunto, todavía no asume bien el trauma, digamos, que acaban de sufrir. Habría que ver qué hay en la cabeza del presidente, pero yo sí creo que hay un camino, y ese camino es el de la gestión efectiva del gobierno. Y por lo pronto, ya te digo, vi que van a rehabilitar la vía. Para mí es importante eso, porque une al centro del país con Guayaquil, que es digamos, nuestra fuente alimentaria, sobre todo seguridad alimentaria. Así que vamos a ver si es que toman ese rumbo, lo cual lo veo un poco complicado. Crucémonos de acera entonces y veamos la lectura que le está dando Revolución Ciudadana, que no se contuvo y no disfrutó 2 días enteros del resultado electoral, sino que inicialmente o de entrada le entró a su propio berenjenal interno. Desde ese proceso, ¿no? Que coincide además con el tiempo de resultados electorales, este proceso que mira a una reorganización interna, se puede redefinir identidades, capturar lecciones y procesarlas internamente cuando no se sabe el día de mañana la visión que pueda adquirir desde enero la propia organización política.
Sí, o sea, el problema es que el correísmo es un producto del sistema fallido de partidos. El correísmo es Correa, punto. No hay alternativa, no hay diálogo interno. O sea, con todo respeto lo digo, ¿ah? Sin dejar de desconocer que el último proyecto nacional que ha tenido el Ecuador creo fue el de Rafael Correa, indudablemente. Pero el correísmo es Rafael Correa, ¿no? Y irte contra eso lo veo complicado de esto de mi organización. Ahora, mira los cuadros, pues también esta discusión o conflicto interno que pueden tener, de alguna forma no hace que capitalicen el triunfo de su Biblia, porque recordemos que la Constitución de 2008 es la Biblia del correísmo. Y terminaron, tal vez no sé si esto fue una estrategia, quizás sí, sin directamente hacer campaña con otros cuadros, lograron resultados, me parece extraordinarios, donde tenías a gente de la otra orilla en el mismo barco. Así que veamos qué sucede, porque insisto que el marco seccional es un marco importantísimo. Oye, no dejo de recordar que el correísmo nace de un ejercicio de acuerdos. Alianza País era primero Acuerdo País. Y Acuerdo País convocó a una serie de agendas en un solo interés. Hoy cuando decimos el correísmo es Correa, me parece que estamos un poco rechazando este primer ejercicio o la noción de este primer ejercicio que bien podría repetirse a partir de las necesidades electorales de ahora, o lo crees ya completamente imposible de replicar. Pero es que en el primer ejercicio tenías a Alberto Acosta. ¿Dónde está Alberto Acosta? En el primer ejercicio tenías a mucha gente que formó Jubileo, creo que el único que ha sobrevivido fue Ricardo Patiño, ¿no? O sea, eran ejercicios diferentes y era otro momento, pues, ¿no? Y obviamente estaba en campaña. Ojo que yo no, te digo lo mismo que a los chicos de la Escuela de Ciencias Políticas, de los políticos, los procesos políticos no hablamos ni bien ni mal de ellos, sino los describimos, ¿ya? Y es complicado que como que lo hagas en las 6, que no es que porque Correa sea un problema, o sea, es el sistema, si es que se puede llamar así, el sistema político del Ecuador, ni siquiera el sistema de partido, porque no hay, creo yo. No pasa con los socialcristianos, por muy que estén de caída, siempre será la voz más importante. Gutiérrez en lo suyo, claro, con las distancias, Correa. Y ahora, también tienes que buscar resultados en función de los resultados. Las autoridades locales, por lo menos la información que yo he podido ver, Marcela Guiñaga es probablemente la autoridad mejor evaluada, digamos, de la provincia. Aquiles también está, digamos, tiene evaluaciones interesantes, pero Aquiles tiene carro propio, por decirte un ejemplo, o un análisis, ¿no? Esa es la ventaja que tiene. Pero, o sea, son cuadros súper interesantes. El caso de Pavel, bueno, Quito es otro escenario. Yo creo que se apuró, si me preguntas. Quito tiene otros perfiles, pero tampoco, digamos, o sea, creo que no puede ser, a ver, la suerte de un país o de una ciudad no se puede disputar en Twitter. Claro, claro, sí. O con quién te reúnes, o que no, a la interna creo que pueden, hizo Pavel, me pareció interesante, que a la interna nos matamos, fue prácticamente lo que quiso decir, pero en un momento tan interesante como este, de capitalizar un resultado, una derrota del gobierno, no hay otra forma de describir una derrota contundente, un fracaso del gobierno. Bueno, pues entonces, no, que te tomaste una foto con la de acá, el otro con la de allá, porque no era el momento. Ahora, eso, no dejo de preguntarme quién es quién en el país. Y tú y yo crecimos en una época donde los segmentos sociales y políticos estaban correctamente, no sé si que tan correctamente, pero estaban evidenciadamente representados en organizaciones políticas. Entonces tú tenías el populismo de derechas representado en el PRE y el de izquierda, con sus matices, ¿no? En la izquierda democrática, y tenías la representación de los intereses empresariales de la costa que residía en el social cristiano y en la democracia popular en la sierra. Hoy no existe eso, y no dejo de preguntarme cuáles son las agendas que se dejan sin representación y cuáles son las representaciones que no encuentran al final conexión para hacer el canal de estos intereses. Eso. La pregunta es, ¿quién es quién? ¿Lo tienen claro los políticos? ¿Lo tienen claro los actores? ¿O es una tarea pendiente? ¿Tienen claro que es una tarea pendiente? Mira, los espacios en política nunca tardan en llenarse. Y lamento decírtelo, querido Fernandito, pero nosotros somos gente del siglo pasado. Criados con mujeres que tenían valores del siglo XIX, o sea, somos otra generación de otro tiempo. Me estaba hablando de los 80, hace ya casi 40 años probablemente,
cuando había una regionalización de fuerzas, por un lado en Quito, en Pichinche, en la Sierra, la Izquierda Democrática, después en la costa eran Social Cristiano, el PRE y luego surgió el PRIAN. Pero el correísmo es un punto de inflexión. Noboa, yo le reconozco, yo primero no creo que sea ningún tonto, el que cree que Noboa es un tonto está perdido. Y segundo, Noboa prácticamente reconfigura el cuadro de sus tendencias. Noboa jubila a toditos. Noboa es el principio y el fin del centro a la derecha. Yo no veo más espacio, digamos, ahí. Y la izquierda todavía no termina de asimilar derrotas, no termina de aprovechar ni siquiera sus victorias. Mira lo que está pasando en la RC. Indistintamente que si las razones son válidas, cuidado, yo estoy pensando. Entonces, yo sigo pensando que va a haber dos factores fundamentales. ¿Cómo asimila el gobierno desde la gestión? Que al final es lo más importante. La gente que extraña a Correa lo extraña no por sus verdes o por neuróticos, sino por la gestión. Vamos a ver cómo enfrenta la gestión, que lo veo difícil con un fondo monetario de tutor. Y por otro lado, cómo nos va en las seccionales, qué pasa en el proceso seccional que se avecina. Yo creo que eso puede configurar bastante el escenario. Mucha gente hablaba de revocatoria, muerte cruzada. Yo creo que sería un error. Una revocatoria y mucho más una muerte cruzada en este momento. Al contrario, yo creo que es el momento que es lo que genera toda crisis. Sí, algo escuché al señor Domoso por ahí, creo que es correcto. O sea, las crisis son para eso. Las crisis te dejan enseñanzas, un aprendizaje. Haces el análisis de los daños, la reparación de los mismos y cuál es la enseñanza. Ojalá el gobierno reciba esa enseñanza, que esto no se trata de contratar a todos los influencers posibles del planeta, no se trata de contratar a todos los comentaristas deportivos que hablan como argentinos, no se trata, digamos, de adquirir la Posta y Radio Centro, o sea, estoy hablando de hechos reales, por si acaso. No, esto tiene algo de la gestión. Puedes tener todo el espectro radiofónico, 24/7, a todos los analistas hablando bonito de ti, porque es hasta gracioso. A veces hay medios que me dicen, por favor, ayúdenos con una entrevista en tal horario. Yo, no puedo, por favor, es que solo hay 2 o 3 analistas que creo que no simpatizan con el gobierno. No, yo no simpatizo o simpatice, yo trato de escribir los procesos políticos. Entonces, en ese sentido, creo que puedes tener a todo el espectro radiofónico, a todos los influencers, puedes tener a todo lo que tú quieras y comparte todas las medios, pero si no tienes un sustento de gestión efectiva, las cosas no van a desarrollarse. Y hay un proyecto, hoy por hoy, o ese proyecto se verá alterado, digamos, con la idea de reorganizarse para seguir sosteniendo el gobierno y el poder. Hay algo que hacen bien en la lógica de los adictos, ¿no? ¿Cómo dejas una adicción? De 24 en 24 horas. ¿No? Usted tiene una adicción de juego, de trago, de drogas, de lo que sea, a veces te obsesionas por una persona. Bueno, dice, necesito ayuda. Y el especialista lo que le dice es, ¿sabe qué? Esto no es de golpe, esto es de 24 en 24 horas. Eso lo hacen bien. Yo creo que saben sortear de 24 en 24 horas, porque eso es muy común en nuestros países, ¿no? Son países que viven permanentemente en crisis. Ahora, también el entorno regional es escandaloso. Si tú ves los resultados en Colombia y Perú con todas sus tragedias, ahora está este presidente que tienen, están infinitamente, ¿no? Colombia está años luz ahorita en todos los aspectos. Y no te digo Venezuela porque me insultan algunos por ahí, pero en muchos aspectos ya Ecuador no está compitiendo con la región. Ya la discusión es con Sudán del Sur, el analfabetismo, deserción escolar, inseguridad, el tema de salud pública. No solo que recortan 1.000 millones de dólares a la salud este año 25, recortaron 1.000 millones en el sistema de salud, sino que adicional a recortarlo, solo ejecutan la mitad o un poco menos de la mitad, lo cual está claro que es una medida contra la salud pública. Yo no quiero pensar que es para inducir a la gente a tomar estas prepagas, porque hasta ahora los bancos, hasta los periódicos tienen su prepaga de salud. Entonces, esto no va a durar siempre y ojalá, una vez más, el gobierno entienda ese mensaje si es que quieren continuar. O la otra, la vieja confiable, bueno, no será con tal de que no regrese el correísmo, hay que cerrar filas con determinado candidato. Pero está claro que la ventaja que puede sacar el gobierno de esta derrota es el aprendizaje, lo cual al momento yo no lo veo.
Y hay posibilidades de alianzas en el escenario. Es decir, a ver, se firmaba una alianza muy al apuro y muy electoral sobre el final de la elección y esa alianza básicamente fue un fulminante, ¿no? Se gastó, parece ser, tan pronto como terminó la elección. Nadie la trabajó para después, no estaba involucrada, digamos, en un proyecto de país en el que pudieran refrescar esos acuerdos. Estos resultados vuelven a hacer un llamado para que al menos en el sector del progresismo se reorganicen alianzas. Hay esa posibilidad, hay la posibilidad, por ejemplo, de algún ensayo que te acerque a un frente amplio. Bueno, ya lo tuvimos, ¿no? Y fracasó. Hay que decir las cosas como son. Ahí ves la importancia de las vocerías. A Luisa le costaron la elección, le costó en parte por las vocerías. A Novoa también le costó la consulta a las vocerías. Pero ya no hubo ese ensayo. O sea, Pachacuti, que en teoría hizo un acuerdo, yo lo vi a Churuchumbi levantando en hombros a Luisa y no funcionó. Entonces, creo que hay que reagruparse y aprender de esta victoria y darle espacio a cuadros como Mauro Andino. No te lo digo por correísmo per se, te lo digo en general por una tendencia. La misma Mónica, no me acuerdo el apellido, una vez más. Sí, Luz Aragaz. Verónica Silva, Pacha Terán, qué mujer más valiente. Increíble, Pacha, increíble. La historia pone las cosas en su lugar, por eso la mamita tránsito está en las monedas. Otros terminarán en el basurero de la historia. Mira el caso de la seguridad, también la gente no es idiota, ¿no? Movilizaron más tropas que para el CENEPA, para un pueblo, para una provincia como Imbabura, y el resultado fue lapidario. 70% en Imbabura y 80% en Otavalo. Y el relato no lo resiste todo, porque al final lo que te quisieron decir es: yo he mandado a esta policía para que te defienda a ti, otavaleño, imbabureño, de esta gente malvada que está en paro, y al final el resultado electoral fue: usted no ha venido a defendernos a nosotros de nada, lo que está haciendo es caotizar una provincia que básicamente salió a expresarse. Pero es que esa es la influencercracia, pues, ¿no? Cuando el sustento de una plutocracia es la influencercracia. Entonces, si tú crees que porque un influencer dice determinado tema y cuando vas, pues mira, yo en los procesos en los que trabajo, salvo solo si es regalado, te acepto el software mágico, la escucha digital, que son valiosos, cuidado, o sea, son accesorios, pero nada reemplaza la investigación cualitativa. Yo te puedo decir, haber presenciado los últimos 3 años unos 300 estudios cualitativos en Ecuador y nadie ni determina estos influencers que tú ves que ayer veía al presidente dando entiendo que había una cadena aclarando el tuit de una determinada asambleísta sobre el camarón. O sea, Twitter no es que no importe, Twitter es como un clipping de noticias, pero lo mismo que le decía a una gente en la Amazonía hace pocos días, a la gente le importa más cuántas yucas le dan por $1 que el debate del artículo 77 de la Constitución. Sin duda. Entonces, si es que no toman los correctivos, insisto, de entender que la realidad de la calle. Mira el presidente llegando en un carro de $300.000 a votar en una comunidad que no tiene agua potable. Es impresentable. Qué distancia de la realidad, ¿no? Y eso es un mensaje. Ahora, ¿cuál es el mensaje que quiso dar y cuál es el que terminó dando? Es lo que podríamos discutir. Mira, es como Ortega y Gasset decía: yo soy yo y mis circunstancias. Y es cierto, cada quien, pero para eso te rodeas o sea, yo no puedo llevar a mis amigos de la pelota para entender de básquet, ¿sí? Con todo respeto a nuestros panas con los que jugamos en el gol fútbol, no los puedo llamar para entender, no sé, de economía, de desarrollo, me parece experto. Entonces, ojalá tampoco hace un remesón en el gabinete. Y en gran parte eso también le pasó a Lazo, ¿no? No tenía gente con calle. Esta gente de Ecuador Libre, que me parecían buenos tipos, instruidos, pero no tenían la menor idea, digamos, de lo que pasaba en las calles. Y eso creo que, por lo menos Lazo escogió gente instruida que ayudó a formar, porque él ayudó y en ese sentido hay que aplaudirlo, pero por el lado del gobierno yo no veo cuadros. Por ahí tiene que haber indudablemente por ahí unas 2 o 3 personas, pero no hay un proyecto de país, no hay un proyecto de nación, no hay cuadros, eso es importante, porque creen que la comunicación se sustenta en influencers. Entonces, el gobierno, la gente, mira, el gobierno tiene mucho que ver con el matrimonio, me parezca mentira. Para el noviazgo y el matrimonio son 2 cosas muy distintas, ¿no? El noviazgo es una dinámica de oferta, de ilusión, de proponer, ¿no? Es oferta, oferta y oferta, promesa. No es lo mismo un matrimonio de 10 años que un noviazgo de 10 meses.
Entonces ya cuando estás en el gobierno, en el matrimonio buscas una razón que va más allá de la pasión, del dinero, que es la razón por la que están juntos, que es el proyecto de familia. Lo mismo es en el gobierno. ¿Cuál es la razón por lo que la gente, porque la gente también se equivoca? No, reelegirse es fácil, falso. Reelegirse es muy jodido. No, que tiene el aparato. ¿Cuál aparato? Cuando usted se reelige, la gente evalúa ya la gestión, ya no evalúa las promesas, evalúa los hechos. Entonces, en ese sentido, ojalá el presidente entienda que esto no es renuncia de los panas y de gente que lamentablemente, con mucho cariño y respeto, su realidad es Amazon, su realidad es el mundo Nike, su realidad es cuál tarjeta es la que da más bonos, con qué millas de qué tarjeta uso para el pasaje de mamá. No veo que haya gente con calle. Hay definitivamente, pero no hay una dinámica, digamos, de horizontalidad que me dé lo que yo no sé del conocimiento de la calle, sino al contrario. Son gente que es como, te lo cuento muy rápido, yo tenía un consultor junior que dije, bueno, vamos a desaburguesar este candidato. Quiero que le enseñes literal, que es un encebollado, quiero que le enseñes a andar en la metrovía. Y a los 2 días lo veía posteando sushi, lo veía posteando partidos de tenis, no al cliente, sino a él. Entonces finalmente el cliente terminó burguesándome Claro, terminó jalándolo para su burbuja. ¿Para qué lo enseñas a comer cebollado? No, para que coma sushi, que juegues tenis con él, pues no te pierdes, vas a jugar pelota, enseñas a una canicas. No, es que y hoy en día tú me encuentras con esta chompa de chancletas y me lo encuentro todo un señorito inglés, este chico. Entonces, yo creo que necesita gente que un poco los aterrice con la calle y mucha más investigación cualitativa. Todo, mira, obvio que utilizo encuestas, pero honestamente todo está en los cualitativos. Los cualitativos tienen siempre todas las respuestas de comunicación las encuentran en la parte cualitativa, que es más densa, que es más complicada. Hay extraordinarios investigadores cualitativos, Tatiana Larrea es una de ellos, seguramente se me escapan algunos, pero todo está ahí, todo está en escuchar. Y ahí creo que no están en la escucha digital, en el software mágico, no están ni siquiera en las encuestas, no están en tus panas, las respuestas están en lo cualitativo. Ojalá el gobierno haga un gran estudio de la gente para poco sintonizarse, porque está más que claro que están muy lejos de la gente. Le están cuestionando su calle acá. El doctor sí tiene calle. Déjeme responder por usted, doctor, y decirle que de mis amigos de toda la vida, desde la adolescencia, el doctor es de los que más calle tiene. Así que dejen de cuestionarle eso, al menos. Cuestionen lo que me digan, que para eso estamos, para conversar. Y para terminar, querido amigo, me preguntan insistentemente también en la caja de comentarios, si este conflicto de Revolución Ciudadana da pista para que gane espacio Daniel Noboa, aquel que hubiera perdido durante la campaña electoral y los resultados electorales. Hay un dicho muy napoleónico que dice que al rival o al enemigo no se le interrumpe cuando se equivoca. Y creo que fue un error esa discusión en este momento. Creo que no era el time. Ahora, el gobierno también tiene que jugársela a la seccional y tiene sus cuadros. Gushmer es una de sus opciones. Realmente creo que fue que instauró el acento argentino en el periodismo. Bueno, yo crecí escuchando a Marco Pepe Murillo, al doctor Murillo, al doctor Román, al doctor Hidalgo. Era escuchando, eran enciclopedias. Pues, te comparaban, si Holanda jugaba con, yo qué sé, con África, Marco Hidalgo creo que te explicaba que los Países Bajos fueron un regalo de matrimonio de Carlos V, o sea, ya eso se perdió. Además, con el respaldo de que Marcos Hidalgo era un abogado que era profesor titular en una universidad, ¿no? Entonces, había una distancia. Entonces, Gushmer instauró esto. Ahora, no sé, yo de pronto estoy prejugando, tal vez con él sí podría, pero hay mucha gente con la que yo no puedo tener conversación en 5 minutos, igual yo no soy candidato a nada, ni me interesa, pero me parece que eso es importante, ¿no? Los cuadros, el gobierno los tiene, me parece que Gushmer es una opción. Creo que la doctora Manzano también anda por ese andarivel. Tiene los cuadros. En Quito sobran, hasta Yunda creo que está como haciendo ya piruetas. Haciendo ojitos. Y yo no juzgo. A ver, cuidado, cuando la gente me habla de no, que la inconsecuencia, este es un país que no tiene sistema de partidos. Así que el 90% de la clase política anda por el 100% de los movimientos políticos, porque básicamente no hay estructuras para una militancia, dice incluso al correísmo, que lo que sí tiene es proyecto nacional, por eso tiene cuadros, pero no es un partido que tenga cuadros con
Me explico. Entonces, va a ser complicado. Tal vez a los corrismos les sobran los cuadros, pero también depende mucho del momento, de lo que hay al frente y de las opciones. Yo creo que el tema local es totalmente distinto, tiene otra lógica, y yo creo que en este sentido, ojalá llegue a un acuerdo. A mí me parecería un error prescindir de Marcela Guiñaga, por ejemplo. Te digo, las valoraciones de ella en cantones son astronómicas, pero 80, 75, en cantones, no, por decirte. Esto es una elección de orden rural. Yo no prescindiría de un cuadro de esa calidad. Ahora, esta gente que se viene lidiando a sí misma los últimos, ahí yo veo casi una relación entre papá e hija medio conflictiva, no sé, ¿no? Pero esta gente que se conoce hace más de 10 años, tal vez entre ellos ojalá lleguen a un acuerdo, pero sería un error para mí. Si bien es cierto, la Sociedad Ciudadana tiene los cuadros, o le sobran incluso, también yo creo que sería un error, pero ella hace un tema interna y probablemente se resuelva, no lo sé. Pero eso no quita que el gobierno tal vez podría aprovecharse de eso también. Yo creo que Reto es una alternativa también del alcalde. Eso te iba a preguntar, las alianzas, ¿cómo las ves de factibles? Bueno, Aquiles tiene un vehículo propio, que creo que no lo tiene ni Pavel ni lo tiene Marcel, en caso de no estar con la ciudad. Y Aquiles es un caso súper interesante, ¿no? Sí, súper. Ese sí creo que tiene caña también. Pero en todo caso, está subestada porque es el contradictor natural del él es el contradictor, el opositor generacional, ideológico, y creo que hasta por estatura del presidente de la República, ¿no? Y de gestión, al final, ¿no? Porque puedes contrastar las gestiones. Pero lo que pasa es que Aquiles tiene dos temas. El uno, recordemos que es una autoridad local todavía, y mucha gente, oye, Aquiles nacional. Su primaria es reelegirse. Ese es el primer paso. Para hablar de cualquier cosa con Aquiles en el futuro, tiene que reelegirse. Pero hoy por hoy creo que es el gran contradictor del gobierno. Yo no veo por ahí como que para ver con el resultado de la consulta, como que muy como que se envalentonó y está bien, pero el gobierno tiene opciones y Bushman lo es. Creo que Manzano podría hacerlo. O sea, a la gente que le levanta el brazo Noboa, en un ámbito lo seccional, podría tener opciones. Mientras menos dividida esté una tendencia, eso es un tema aritmético. Claro. Querido amigo, siempre es nutritivo, siempre es fantástico conversar contigo. Ojalá nos veamos pronto. Yo sé que no está saliendo mucho, pero por último te caigo ya. Yo me hago el viaje para poder verte y darte un abrazo. Creo que estamos cerca. Qué gusto haberlo escuchado también al señor Domoso, a ti, hermano, verte y bueno, pues y a tu audiencia. Y te repito, gracias por resistir, por defender las ideas. No vamos a estar siempre de acuerdo en absolutamente todo. Pero creo que esa es la democracia, creo que eso es lo que importa. Y ojalá el gobierno, mira, te lo digo muy rápido, Dios llama por el amor o por el dolor, pues, ¿no? A veces tú puedes estar con 200 de presión, 300, 400 de colesterol y hasta que no te da un susto, no sales a trotar o a cuidarte. Ojalá el gobierno entienda este remesón y haga los cambios, porque, te repito, estoy contento porque vi que están rehaciendo la vía Rebamba. Bueno, reconstruyan todo Ecuador y no van a estar contratando influencers de medio pelo. Un gran abrazo. Un gran abrazo, querido amigo, que estés muy bien. Osvaldo Moreno.